Muy buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Bienvenidos a la hora del 14 bis, el programa de la CTA Autónoma de la provincia de Misiones. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y hasta las 19 estaremos acompañándolos con toda la información y con toda la información y la formación que está a nuestro alcance para compartir con ustedes y para poder desentrañar un poco qué es lo que está pasando con el movimiento obrero, con los trabajadores, con la patronal también en la República Argentina, en Misiones, en Posadas. En la mesa de trabajo, como es habitual, el señor Ezequiel Ferreira. ¿Cómo estás, profe? Buenas Hola, tardes. buenas tardes Ernesto, buenas tardes a todos los que están escuchando. Sí, efectivamente un programa bastante cargadito donde vamos a tratar de abordar problemas que son muy complejos, que tienen que ver con distintas posiciones que asumen gobiernos, tanto el argentino como distintos gobiernos a nivel mundial, en una especie de saña, ¿no?, contra el movimiento de los trabajadores. Y también tenemos una entrevista. Así es, tenemos preparada una entrevista para el día de hoy. La compañera que nos va a acompañar vía telefónica es... Yanina Arari. Yanina Arari es Yanina Arari es investigadora del CONICET y ella se especializa en el estudio sobre todo de las reformas laborales, un tema que hoy nuevamente está en agenda en nuestro país y que bueno, que hay todo un debate que se está desarrollando estos últimos días en torno a qué es la reforma y sobre todo si esta reforma nos va a beneficiar o no a nosotros los trabajadores. Si están enganchados desde hace rato a la FM Universidad, habrán escuchado en el programa anterior de Alicia Rivas, una entrevista con Luis Campos, que es un investigador de la CTA Autónoma, que trata también de desentrañar de desenmarañar este nudo gordiano que es la relación entre patrones y entre trabajadores. Una relación que históricamente vive en tensión. Siempre hubo patrones, desde que se implementó el capitalismo en nuestra sociedad, ¿no? Hubo patrones que necesitaban empleados para llevar adelante, para aumentar sus riquezas, y siempre hubo empleados que necesitaban básicamente alimentarse, sobrevivir, mantener a su familia y tener un lugar donde vivir. Cada uno trataba de mejorar lo más posible su situación, eh, arrancándole de alguna manera lo que el otro le podía brindar, ¿no? El empleado al patrón, el patrón al empleado. Hay teorías sobre esta, acá tenemos en la mesa un compañero que sabe mucho de socialismo, de hecho es militante de un partido socialista, que permanentemente están estudiando esto, las teorías socialistas eh, analizaron exhaustivamente esta relación, ¿no es cierto? Sí, sí, que de hecho el socialismo como tal uno podría definirlo como un movimiento teórico político que justamente trata de pensar cómo se organiza la sociedad de clases y en esa organización de la sociedad de clases justamente la relación fundamental de la sociedad de clases capitalista es la asalariada que se establece mediante una relación de explotación. Ahora, Ahora, disculpa que te sí, corte, nada más decir que estos análisis le sirven no solamente al socialismo para llevar adelante a la práctica sus ideas, sino que a la mayoría de los partidos políticos se nutren de estas teorías eh, para de alguna u otra manera llevar adelante sus propias políticas, ¿no? Así que interesante la teoría socialista. ¿Qué decías, Ezequiel? Disculpa que te no, que corté. decía que relación que fue atravesando históricamente distintos cambios y lo que uno va viendo, sobre todo en las últimas 2, 3 décadas, es la emergencia de una población que le va sobrando cada vez más al capital. Ujú. Nosotros técnicamente lo llamamos
población sobrante, que es un segmento de la población que no puede ser ocupada a los fines productivos por parte del capitalismo y que entonces opera como esa mano de obra de reserva que trabaja, se inserta de manera más irregular, vamos a decir así, en el mercado de trabajo, y que justamente son esas transformaciones que se ponen en debate en el marco de la reforma laboral, que uno lo ve con mucha preocupación porque uno podría decir que hasta podría hacer una reforma laboral con acompañamiento popular, digamos. Disculpa, hablaste de mano de obra sobrante, ¿era? Población sobrante. Población sobrante. Eh, Ahí lo podemos relacionar con nuestra realidad presente acá en la Argentina, cuando el Ejecutivo Nacional ataca directamente a personas con discapacidad, a enfermos terminales, a personas con enfermedades terminales, a niños con discapacidad, que, digo yo, para el capitalismo son personas improductivas, ¿no? Entonces, por duro que parezca, la finalidad que tienen estos ataques son que desaparezca ese excedente de la sociedad, a la vista de un libertario, diría yo, ¿no? No sé si estoy relacionando bien la teoría Sí, con... sí, técnicamente uno podría ubicarlos dentro de ese campo. No, sin embargo, quiero aclarar un poco. Mm, La población sobrante forma parte de eso que Marx habitualmente llamaba como el ejército de reserva, mm, ¿sí? Que es algo que se fue desarrollando y en un proceso bastante acelerado a medida de que se fue mecanizando mucho más la producción y esa misma mecanización de la producción fue expulsando mm, trabajadores. Esos trabajadores pasan a formar parte esa población mm, que sobran a los fines productivos mm. para el capital. Ajá. Ahora entiendo mejor, relacionando por ahí con nuestra realidad misionera, pongo el ejemplo de los motosierristas, que alguna vez hubo mucha mano de obra en los obrajes acá misioneros, cuando hubo el florecimiento el último florecimiento de la industria maderera en las últimas décadas acá en la provincia de Misiones. Los motosierristas eran un oficio que demandaba mucha mano de obra. Después aparecieron estas máquinas, no sé cómo se llaman las máquinas que, viste, Sí, las topadoras te primero y cortan después. el árbol, te lo desgajan, te lo pelan, te lo trozan y te lo apilan. ¿Viste? El trabajo de una cuadrilla de hombres te lo hace la máquina en 30 segundos. Entonces el oficio de motosierrista fue desapareciendo. Totalmente. Es esa persona Ujú. que se especializó en ese oficio, después le cuesta encontrar un nicho donde ubicarse laboralmente, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, efectivamente, cuando uno ve la tasa de desocupación, históricamente uno puede ir viendo que desde los 70 para acá tiene una pendiente hacia arriba. Ahora, obviamente, todos sabemos que en esta sociedad de clases no se puede vivir desocupado, de algo trabaja la gente, no es que no están haciendo nada, Ujú. el tema es que no están siendo incorporados en una actividad productiva. Bueno, por ahí esas cuestiones son distintos cambios que fue sufriendo la clase obrera argentina en nuestra historia un poco más reciente y que es un componente importante que nos permite comenzar a comprender por qué gana Milei. Sí, Ese tema lo debatimos tanto y hay siempre salen nuevas aristas claro, para analizar, ¿no? claro, sí, sí, sí. De hecho, cuando uno piensa en la campaña de Javier Milei, piensa en a qué discurso social apelaba. Y la verdad que Javier Milei apelaba la bronca social y apelaba a un El que se vaya, igualitarismo, el que se vayan todos sí, 2.0 sería, ¿no? claro, sí, que se vayan todos electoral, Claro. pero sobre todo había una conciencia de igualdad detrás, había un discurso igualitario que interpelaba a un sujeto social que hoy es mayoritario
y que no tenía un canalizador político, vamos a decir así, que es ese trabajador que está por fuera de las relaciones laborales en blanco, que está por fuera de relaciones laborales de dependencia y que veía justamente en otras personas que, por ejemplo, recibían no sé, un subsidio y ellos no podían acceder al subsidio. Y después tenemos el trabajador en blanco que tenía licencias, que tenía un salario estable, que tenía vacaciones. Entonces, eso que fue conformando una conciencia individualista que no es de ahora, es un proceso de larga duración, em, y que, em, y que varios autores dieron a llamar el igualitarismo bestial. ¿Por qué un igualitarismo bestial? Un igualitarismo es decir, si yo no lo tengo, que no lo tenga nadie. Ese es el síndrome de Stephen Candy. ¿Conoces? No, no lo conozco. ¿Cómo sería? Hay una película que se llama Django Unchained. Ujú. Django desencadenado, es reciente, Mm. bueno, no me acuerdo el director. Pero era una de un esclavo que liberado, ¿viste? La época en que se empezaron a liberar los esclavos en Ah, Estados Unidos. sí, sí, la ubico ahora, la ubico, la ubico, la ubico. Sí, 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 sí. que llega el esclavo Ujú, liberto, llega a caballo. Antes los ujú, esclavos no podían andar a caballo, era un privilegio de los blancos. ujú, Y llega a una hacienda donde hay un mayordomo negro esclavo todavía. ujú. Pero, ¿viste? Un mayordomo que se cree amigo del patrón porque tiene privilegio y es mayordomo. No, pero Y le dice al patrón, patrón, hay un negro a caballo. Y el patrón le dice, ¿qué pasa? ¿Vos querés un caballo también? Le dice, no, yo quiero que le saquen el caballo a él. sí, sí, uno podría entenderlo por ese lado, pero también uno podría pensar que no hay, no hubo ni un discurso político, ni una política para interpelar a este sujeto. De hecho, el discurso social de los distintos partidos, desde el peronismo, incluso la misma izquierda, abandonó el universalismo y comenzó a hablar de individualidades. Incluso la misma izquierda revolucionaria, yo formo parte de la tradición de izquierda revolucionaria, abandonó la palabra revolución. Hoy la izquierda es progresista y en lugar de luchar por la clase obrera, lucha por el cupo laboral trans, por ejemplo, que puede estar bien, puede estar mal, se puede debatir y demás, pero el cupo laboral trans son no más de 10.000 personas. 10.000 personas. Y sin embargo tenemos una población desocupada que es una inmensa mayoría. Es decir, abandonamos la generalidad de la clase obrera, de la lucha por los trabajadores, y vamos hacia discutir la individualidad. Por eso, digamos, uno se pone a pensar no sé, en el discurso social dominante, básicamente el lenguaje inclusivo que derivó, por ejemplo, en un abandono de la política hacia las mujeres. No sé, pensemos en la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una bandera que se fue abandonando, incluso por el mismo movimiento feminista, y que en pos de la emergencia y el dominio de la teoría queer como perspectiva ideológica dominante, cada vez que uno hablaba en inclusivo le sumaba un voto a Milei, digamos. Y ahí se ve todo este proceso que la izquierda, creo yo, los partidos de izquierda tradicional, de la izquierda trotskista, tiene una gran responsabilidad en la emergencia de este fenómeno político, en tanto no pudo ofrecerle a la población una política de clase que sea capaz de canalizar el descontento bien logrado, bien medido. Por eso yo decía eh, a medias con el personaje de esta película, a medias, porque ese resentimiento de esa población, y es completamente válido, porque no hay que olvidar que durante la década ganada kirchnerista, por ejemplo, el salario promedio de Argentina estaba muy por debajo del salario promedio de los 90. No hay que olvidar que durante la década kirchnerista, la década ganada, las mismas reformas laborales se fueron implementando
con el visto bueno incluso de la burocracia sindical peronista. Incluso gran parte del antisindicalismo que tiene este movimiento se explica eh, por estas transformaciones que hubo en el campo del sindicalismo y que muchas de ellas son fundadas. Ahora, hay que separar la paja del trigo, digamos, no podemos igualar a compañeros como secretario adjunto de UTEM con, no sé, Moyano, no podemos igualar. Pero La efectivamente, CTA con la CGT no claro, tiene nada que ver. sí, sí, totalmente, o sea, hay una burguesía sindical. Vos arrancaste hablando de por qué ganó Milei, ¿no es Ujú, cierto? Y llegamos a la conclusión de que no hay una causa única, ujú, es multicausal, eh, varios protagonistas que pudieron hacer la diferencia no lo hicieron en su momento, ujú, quedaron deudas pendientes con la sociedad después de tantos años de un gobierno que se dice nacional y popular. Eh, bueno, eso llevó al gobierno que tenemos hoy, ¿no? Y al apoyo popular que mantiene todavía. entonces, sí, apoyo popular que va perdiendo también, Va perdiendo, porque pero uno va. lo ve a mucha gente, hoy, hace 2 semanas uno se cruzaba con un peronista y parecía que, no sé, que le chocaron. Mm, Se cruzaba con un trosco y estaba triste. mm, Pero sin embargo, cuando uno va a mirar el dato, mm. uno mira que Milei en realidad perdió 5 millones de votos. O sea, en el 2023 ganaba con 13 millones y pico de votos, un poquito más, un poquito menos, no llegaba a los 14, pero 13 millones y algo, y ahora estamos hablando de 9 millones. Sin embargo, y a eso le tenés que sumar un, un ausentismo importante, fue una de las elecciones donde hubo menor participación desde la vuelta de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad hay un 60% de la población que no está mirando esto y que no está mirando tampoco las alternativas políticas que se presentan como oposición, vamos a decir así, a este Sí, gobierno. pero, Entonces, pero, eso debería invitarnos a nosotros, cierro la idea, eso debería invitarnos a nosotros que es un buen momento para plantearnos ujú, qué política podemos darnos nosotros y qué ujú, política tenemos para poder interpelar a esta población. ¿Sí? pero con las reglas de juego actuales, en la última contienda electoral salió primero. Sí. Así que, a pesar de, sigue. Pero, digo, son ciclos, ¿viste? Ujú, Son ciclos que tiene el país. Ya lo vivimos con, qué sé yo, por no irnos muy atrás, la dictadura, el menemismo, el macrismo, ¿viste? Son ciclos que bajan, kirchnerismo. y ahora el mileísmo. Sí, 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 sí. El kirchnerismo también, por Ujú, supuesto, pero digo los ciclos de derecha, ¿viste? Que es lo que nos está afectando en este momento a nosotros. Así que ujú, bueno, la idea siempre es hacer una pequeña charla para aflojar un poco, para sí, entrar en calor el cerebro, que muy contra nuestra voluntad se extiende porque es demasiado entretenido hablar con ujú, los panelistas que siempre nos visitan. Tenemos entonces para hoy noticias del sector docente, ujú, noticias también del sector de salud, ya que la CTA Misiones solicitó urgente aumento salarial para los trabajadores de salud. El miércoles 5, la CTA Misiones formalizó ante el Ministerio de Salud Pública de la provincia un pedido de reunión en el cual se establezca un incremento salarial para el personal sanitario. Es urgente establecer un aumento salarial para trabajadores de salud activos y jubilados que permita recuperar el poder adquisitivo. Así que bueno, se está despertando el sector salud. También tenemos noticias con respecto a las expresiones antisindicales del intendente de San Vicente. No sé ujú. si tuviste la noticia de que Fabián Rodríguez, intendente de la Municipalidad de San Vicente, calificó a la seccional 50 de ATE como mafia sindical. En declaraciones realizadas en un programa radial, señaló directamente a su secretario general, Atiano Mazo Neves, y acusó a la organización sindical de que lo único que les preocupa es ver cómo nos pueden hacer daño. Así que bueno, nuestro saludo a Ati Mazo Neves, a Tiano, que es secretario general de la seccional de ATE San Vicente, que bueno, se atreve
a enfrentarse al poder municipal. Y de paso un saludo a los empleados municipales, ya que mañana es el Día del Empleado Municipal y hoy en la ciudad de Posadas hubo un feriado justamente administrativo en las oficinas de la municipalidad. Así que un saludo a todos los empleados municipales que en Posadas no tanto, pero en general en la provincia de Misiones los empleados municipales cobran sueldos de miseria, pauperizados, están en sus trabajos, no tienen blanqueo, digamos, no son planta permanente, y una de las grandes aspiraciones que tiene un trabajador común y corriente es tener estabilidad en su trabajo. Todo esto, y tenemos la entrevista para hoy, ahora Sí. después del tema musical, Yanina Arari. para hablar sobre la reforma laboral que está encarando el gobierno nacional. Ahora, un poco de buena música. Bien, ahí le llamamos.